minutos. La otra parte de la historia vinculada con escándalos del gobierno es algo que ya tiene ribetes diplomáticos. Ya estamos hablando de una nota de protesta muy inusual de la Cancillería colombiana contra el gobierno de Estados Unidos. Pocas veces, tal vez en la época de Ernesto Samper, cuando le retiraron la visa, se produjo algo similar, pero pocas veces se presenta una situación de tensión diplomática como estas, por una razón, porque Estados Unidos habló de una posible vinculación de ingreso irregular de dineros de Nicolás Petro y de Juan Fernando Petro a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Todo esto ha llevado a que se reactive todo lo que se está hablando de la posible situación irregular de la campaña presidencial del presidente Petro, con una arista que ha crecido en estos últimos días, y es la arista de Daily Cop, una compañía que ha sido señalada de captación masiva y habitual de dineros, es decir, en la práctica una pirámide que habría aportado, por lo menos sus principales socios, una cifra cercana a $1 millón a la campaña de Gustavo Petro, cifra que no fue reportada, entre otras cosas, en los libros de campaña del Consejo Electoral. Eso tiene contra las cuerdas hoy a Ricardo Roa y al presidente Petro, que ayer en Twitter había descalificado todo lo que dice Daily Cop, señalando, y leo textualmente: se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles, como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro ni un metro cuadrado de tierra. El doctor Víctor Muñoz es el abogado de Omar Hernández, que es una de las personas que hoy está pidiendo un acercamiento, un principio de colaboración con la justicia colombiana, con la Fiscalía General de Colombia. Creador, Omar Hernández, de la criptomoneda Daily Cop. Su abogado es Víctor Muñoz, que nos atiende a esta hora. Doctor Muñoz, buenos días. Hola Ricardo, buenos días para usted y para toda la respetada audiencia. Doctor Muñoz, ¿cuál es la respuesta suya y de su defendido, de Omar Hernández, frente a lo que dice el presidente? El presidente señala que son testigos falsos, que eso nunca existió, que no ingresó dinero de Daily Cop a su campaña presidencial. Bueno, no, Ricardo, pues básicamente la respuesta es desde el derecho. El presidente de la República es un funcionario público más, simplemente que está sujeto al Poder Ejecutivo, pero no tiene la capacidad ni la calidad de tachar de falso un testimonio que inclusive técnicamente pues él no lo puede hacer. Él no es una autoridad judicial para determinar la validez del testimonio y mucho menos para tachar de falso este mismo. Simplemente lo que estamos pidiendo precisamente es para que mi cliente sea escuchado, como ya vamos a dar el testimonio ante el Consejo Nacional Electoral, para que este mismo pueda ratificar o simplemente desvirtuar este mismo, pero dentro de los escenarios judiciales correspondientes. Sí. En el caso de su defendido, de Omar Hernández, ¿él se ratifica en lo dicho? ¿Él va ante el Consejo Electoral y en caso de que la Fiscalía lo requiera u otra autoridad a ratificar lo que se ha conocido, que Daily Cop sí inyectó dineros a la campaña Petro presidente? Sí, así es. Efectivamente, nosotros nos ratificaremos en el testimonio. Esto es una ratificación legal que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista procesal penal no tiene ningún inconveniente en su legitimidad, y pues obviamente él como testigo está en toda la capacidad y calidad de ratificarse directamente sobre lo dicho. Hay que entender, obviamente, Ricardo, y para explicación y para mayor explicación de la audiencia, y es que acá se tienen fechas, datos, lugares, que es lo que un testimonio verídico requiere. El testimonio no simplemente es decir yo estuve y no me acuerdo o no sé, simplemente el testimonio de nosotros al contrario tiene fechas, lugares, testigos, personas, inclusive terceros que asistieron a la reunión y que efectivamente pues también seguramente deberán comparecer. Lo que sucede es que, vuelvo a insistir, el presidente de la República lamentablemente pues en este caso no puede salir a decir al país que para él lo que es falso, pues para los demás también tiene que ser. Él no es autoridad judicial para tachar de ninguna manera ningún testimonio en un proceso judicial. La matriz de colaboración de Omar Hernández, del dueño de Daily Cop, habla de una reunión con Ricardo Roa y habla de $1 millón que habrían triangulado para la campaña presidencial. ¿Cómo fue exactamente ese episodio, doctor Muñoz? Ricardo, mire, usted lo ha dicho perfectamente, se trata de una triangulación. Es el modus operandi cuando se trata de evitar dejar un rastro legal frente a una financiación de terceros. En este caso el paso fue simplemente claro, el dinero obviamente era producto de la captación que entraba por la empresa Daily Cop y obviamente se inyectaba a la empresa SADI,
que es la empresa a la cual le inyectaron cuantiosos recursos, inclusive está determinada la cantidad, y mi cliente lo que entregará es precisamente que con esos dineros de producto de la captación a través de la empresa SADI se financió parte en especie de los gastos de la campaña en cuanto al avión que movilizó al presidente en esta campaña. Sí, doctor Muñoz, ¿cuál fue el rol del doctor Ricardo Roa en esta historia? ¿Cuál es su papel? Pues mire, lo que pasa es que el papel que desarrolló el doctor Ricardo Roa, según lo dicho por nuestro cliente, específicamente se reduce a que, pues en este caso, él pidió la colaboración. De hecho, se trataba de una reunión informal donde se estaba exponiendo la importancia de la moneda digital para Colombia en el futuro, pero pues este mismo pidió la colaboración por parte de estas personas, de la empresa, para que pudieran apoyar la campaña presidencial. Efectivamente, como usted entenderá, pues ya los detalles más específicos pues no puedo desarrollarlos porque ya están en manos de una matriz de colaboración, y precisamente pues por eso es que estamos buscando las mayores garantías de seguridad para mi cliente y para esta defensa, para que podamos dar con absoluta tranquilidad en los organismos competentes requeridos todos los datos que obviamente tendrán que ser confirmados, y que ya inclusive hay otros testigos que hablarán también sobre este caso seguramente. Doctor Muñoz, ¿cómo son los tiempos? En ese momento del aporte del $1.000.000, el doctor Roa, hoy presidente de Ecopetrol, exgerente de la campaña presidencial, y toda la campaña, ¿sabían de esta actividad ilegal de Daily Cop, de la captación ilegal de recursos del público? Mire, ese es un gran punto desde el punto de vista objetivo digamos de la práctica penal, y es saber si la tercera persona que recibía el dinero sabía o no que provenían de una captación. En este caso en particular, lo que hay que dejar claro es que para la fecha de los aportes y para la situación puntual en donde se estaba desarrollando la criptomoneda Daily, ya esta tenía inclusive problemas en la liquidez. Inclusive ya muchas personas se habían acercado tanto a las autoridades para comentar que no había responsables por el dinero. Es decir, ya había una situación conocida del público de que estas personas no estaban respondiendo por los dineros. Tan es así que inclusive la plataforma tecnológica a través de la cual se estaba moviendo el dinero, de un momento a otro la desaparecieron. Y esto ya fue, digamos, antes de la reunión de inyección de los capitales. ¿Esa reunión cuándo fue, doctor Muñoz? Eso fue para finales de febrero, exactamente. ¿Finales de febrero del 2022? Sí, señor, finales del febrero del 2022. ¿Y cómo se conocen Ricardo Roa y Omar Hernández? Ya son detalles que hacen parte de la reserva. Sí, pero es decir, ¿ellos se conocían antes de la reunión o se conocieron en la reunión? No, se conocieron en la reunión, precisamente. Se conocieron en la reunión. Así es. ¿Cómo se presenta el pedido de Ricardo Roa? Digamos, Omar Hernández dice que está interesado en invertir o en aportar a la campaña, y Ricardo Roa es quien le dice que lo haga a través de SADI, ¿o cómo funciona? No, realmente la situación fue totalmente distinta. Lo que sucede es que se hace un desayuno, digamos una reunión en un restaurante que ya están, digamos, los datos totalmente identificados. Esta reunión asisten otras personas, las cuales también ya están identificados y pues darán también ratificación sobre lo mismo. Y efectivamente lo que se establece es que por parte de uno de los creadores de la criptomoneda se establece la importancia para el país del desarrollo tecnológico de un criptoactivo digital a futuro. Es ahí cuando, pues obviamente, la parte de la gerencia de la campaña financiera, que es el doctor Ricardo Roa, le interesa mucho esto, pero también él, precisamente por lo dicho por nuestro cliente, solicita que en apoyo a un proyecto de ley a futuro para reglamentar este tipo de criptoactivo, ellos necesitan un aporte a la campaña. Y es ahí cuando se establece que precisamente se pacta que ellos no pueden dar como tal, de cierta forma, dinero en efectivo, sino que se pacta en que es que un tercero, que es la empresa SADI, a través de la cual ya había comprado la empresa de criptoactivos o de captación esta empresa, iba a poner a disposición el avión a la campaña presidencial. Pero es decir, según el testimonio, según lo que cuenta Omar Hernández, Ricardo Roa ofrece la posibilidad de tramitar un proyecto de ley para favorecer a Daily Cop a cambio de que inyecte $1 millón a la campaña. Sí, así es, exactamente. Sí. ¿Y por qué Ricardo Roa plantea que se haga a través de SADI y no a través de otra empresa? Bueno, no es Ricardo Roa el que establece precisamente eso, porque yo creo que él ni siquiera conocía a SADI.
Lo que sucede es que, pues efectivamente, pues Daily Corp, a ser casi dueña de SADI, le pone en disposición el avión que habían comprado a la campaña. Sí, sí. ¿Cuándo había comprado Daily Corp a SADI? La había comprado para años anteriores, le había inyectado un capital gigante a través de un testaferro que se llama Carlos Restrepo, que eso está, digamos, identificado dentro, sí, tal cual, que hoy en día pues está extraditado por narcotráfico en Estados Unidos. Sí. De hecho, le hago un particular llamado precisamente porque las propiedades de las víctimas con las que se compraron el dinero están en manos de él. Entonces eso también es un dato que entregaremos a las autoridades, porque tenemos la parametrización financiera de cómo muchos bienes, no solo el avión, sino otros bienes, que él sabe muy bien de qué estamos hablando, permanecen en poder de él, aunque deben ya estar en poder de la Fiscalía de Extinción de Dominio, y seguramente irán a parar a las víctimas, como es nuestro deseo. Mire, el aporte, según la versión de ustedes, a la campaña de Gustavo Petro de Daily Corp habría sido entonces en especie con todos los vuelos de la campaña, ¿o realmente se dispuso que un avión fuese la contraprestación del aporte de ustedes a la campaña Petro Presidente? ¿Cómo es esa parte de la historia? No, exactamente. Digamos que lo que se ponía era a disposición un avión comprado con el dinero de la gente, a disposición de la campaña a través de una compañía, de una tercera compañía que era SADI, y efectivamente la contraprestación a futuro iba a ser que si el gobierno ganaba las elecciones, efectivamente se reglamentara en Colombia un proyecto de ley a través del Congreso de la República que tuviera que ver con la estandarización y legalización de una moneda digital llamada pues Daily Corp para todas las personas. Lo que sucede es que recuerde usted que Daily Corp, cuando hizo la captación, ni siquiera era una moneda, era un token, que es lo que llamamos, digamos, los expertos en captación masiva y habitual o en delitos financieros, simplemente un vínculo de generar una ganancia, una inversión con las personas o los terceros para que pudieran invertir grandes sumas de dinero. Lo llamativo de Daily Corp era los costos transaccionales cero, y eso pues obviamente llamaba a mucha gente para que pudieran invertir. Lo que pasa es lo que sucede, como en todas las captaciones, es que este tipo de regulación establece que ninguna persona puede recibir dinero del público salvo que esté autorizado por la ley. Y el problema para la campaña, específicamente hablando de un delito, es que el dinero de la captación, que fue producto de la captación, se benefició la campaña directamente en un tema directo, pues en un apoyo en especie. Esto inclusive, en otros escenarios menores, ha puesto en apuros por un tema de lavado de activos, porque esto, si bien es captación, el delito principal es lavado de activos. Doctor Muñoz, bueno, además del delito principal, digamos desde el punto de vista estrictamente contable, ¿cómo se tenía que haber registrado este aporte en especie a la campaña? Bueno, básicamente entendemos, y en esto sí quiero ser muy cauto porque esta parte es algo que no ha salido y la tenemos que entregar directamente, seguramente será en el Consejo Nacional y también la ratificaremos en otros escenarios, y es que existen unas situaciones donde efectivamente la facturación se anuló. Eso hay que revisarlo muy concienzudamente y efectivamente, pues precisamente como ustedes lo han mencionado, ese tipo de situación contable se generó para evitar la contabilización de los recursos. De hecho, hay situaciones de pormenores que obviamente daremos a conocer directamente tanto en el Consejo Nacional Electoral para que se traslade a la Fiscalía y directamente también en la Fiscalía para que se traslade a las autoridades competentes. Sí, doctor Muñoz, ¿el candidato Gustavo Petro estaba al tanto de este acuerdo entre Ricardo Roa y su defendido? Mire, yo, y lo dicho por mi cliente, y se lo respondo con absoluta certeza, no. Según él, el presidente no sabía. Pero pues digamos que tengo entendido, y ahí sí ya es un tema de subjetivización propia de hasta dónde llega esta situación, y es preguntarle al presidente si conocía o no. Dicho por el presidente en otras declaraciones, él no estaba enterado. Sí, doctor Muñoz, su cliente, Omar Hernández, dice que la campaña Petro se benefició de una gran estafa. Esa fue la frase que utilizó para referirse a lo que ocurrió y a este capítulo. ¿Cuánta gente estafaron, doctor Muñoz? ¿Cuánta plata se tumbaron, doctor Muñoz? Mire, como en toda captación en Colombia, acá hay más de 200.000 afectados. Hay más de 80 millones de dólares perdidos. Haga usted la conversión y la cuenta sobre cuánto significa esto. Son más de 200.000 millones.
Obviamente por eso es que estas personas pues tenían una disposición de dinero en efectivo fabulosa. Imagínense usted, tienen casas de 8.000, 9.000 millones, aviones de 4.000 millones. Es decir, aquí esta situación es una situación que precisamente se genera en las captaciones, y es que las cabezas, que son las que se quedan con el dinero, precisamente lo despilfarran y efectivamente pues tienen una vida totalmente distinta a la gente de las que captar. ¿Es comparable, doctor Muñoz, esto es comparable con lo que ocurrió en su momento con DMG? Es mucho más grave porque esto ya es digital. Realmente la regulación en DMG, a través de los cuales los decretos de intervención se dieron en su momento, eran primarios. Hoy en día ya estamos hablando de plataformas digitales específicamente diseñadas para captar. Entonces, pues aquí es mucho más grave porque cualquier persona puede caer en este tipo de captaciones. Así que efectivamente habrá que ver hasta dónde las autoridades tienen el compromiso de investigar, y sobre todo para las víctimas, hasta dónde las víctimas van a poder revolverse los recursos, porque precisamente todo este esfuerzo legal que hace mi cliente de esta defensa es precisamente para ayudar a las víctimas para que se les devuelva sus recursos. Doctor Muñoz, quiero hacer una última pregunta. La que quiera. ¿Por qué deciden hablar ante la opinión pública ustedes en este momento, en esta precisa coyuntura? ¿No resulta muy fácil entender que haya unas personas que eventualmente cometieron un delito y que admiten que cometieron al menos 1 o 2 delitos, que involucran en actos ilegales la campaña de un presidente de la República, entendiendo el poder que tiene un presidente en Colombia? ¿Por qué deciden sacar la cabeza en ese momento y revelar semejante escándalo? No, le corrijo. Nosotros pudiera entenderse que estamos aprovechando una crisis institucional como la que vive el país para poder aprovecharnos de esto, pero la gente que conoce mi trabajo en el país, que es absolutamente serio, nosotros veníamos desarrollando esta matriz de colaboración desde el mes de inclusive octubre del anterior año. Esta situación ya se venía trabajando con la Fiscalía y obviamente estábamos en conocimiento de la misma, y obviamente ya inclusive, tan es así, dicho por la propia Fiscalía General, por el fiscal encargado del caso, pues el principio va ya en un tema muy avanzado. De hecho, estamos esperando simplemente la aprobación en la firma de la señora Fiscal General de la Nación a través del Comité de Verificación, y entendemos esta situación. No es cierto que estamos aprovechando una crisis institucional para poder beneficiarnos, eso es absolutamente salido de todos los cabellos. Realmente nosotros decidimos salir a hablar directamente es porque pues la Fiscalía de cierta forma no nos había cumplido con los compromisos de seguridad para nuestro cliente. Hay que recordar, y en esto sí quiero ser claro, que él ya sufrió 2 atentados contra su vida precisamente porque hay mucha gente interesada en que no cuente la verdad, en que no cuente dónde está el dinero, y efectivamente nosotros pusimos en conocimiento a la Fiscalía General de estas 2 situaciones. Nos colaboraron con ciertas medidas, pero es que estas medidas resultaron insuficientes al nivel de la verdad que estamos detectando. Entonces salimos a contarle al país, no para aprovechar este escándalo o la situación puntual que se ha generado. Nosotros veníamos ya trabajando juiciosamente desde el mes de octubre del anterior año, precisamente para pues contarle a la Fiscalía todo lo sucedido. Lo que sucede es que a raíz de las situaciones puntuales que han pasado, mi cliente lo que está pidiendo son medidas de seguridad para él, precisamente, para poder seguir desarrollando su matriz de colaboración en la más estricta tranquilidad, como cualquier ciudadano tiene derecho. Sí. Y en este caso, el haber publicitado todo este escándalo, ¿sí lo llevó a que le reforzaran las medidas de seguridad? ¿Él hoy goza de diferente protección que la semana pasada? Mire, solo hasta ayer hubo una verificación por parte de la DIJÍN sobre un estudio de seguridad nuevo que se expidió precisamente y que pues obviamente viene de parte seguramente de la Fiscalía General, lo cual agradecemos. Pero obviamente materializado en este momento, mi cliente sigue en las mismas condiciones actuales. Y quiero serle claro, el problema de todo esto es que en Colombia, dicho por ustedes anteriormente, no es tanto que el testigo cuente la verdad, sino que tenga garantías para hacerlo. Cuando el presidente de la República sale directamente a atacarnos, pues imagínese usted, nosotros, como usted lo ha mencionado, con el poder que tiene el Poder Ejecutivo en este país, el temor tan grande que sentimos de seguir contando la verdad. Por eso es que le pedí al presidente de la República que intervenga, inclusive
para que nos brinden las mayores garantías de seguridad y poder seguir contando al país y a la Administración de Justicia lo que está pasando. Pero no puede ser que el presidente salga en un Twitter, no solo desaventurado, sin tener razón alguna o argumentación alguna, a decir que el testigo es falso cuando él ni siquiera es la judicatura para tomar esta decisión. 9 minutos. Es Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, creador de la criptomoneda Daily Cop, que hoy es uno de los testigos de cargo en contra de la campaña de Gustavo Petro, salpicándola con posibles dineros de pirámides de captación masiva de dineros del público que habrían ingresado a la campaña presidencial. Doctor Muñoz, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.